recoñezo a xefes da oposición
Mira porque bajó la luz. ¿Quieres? ¿Qué diafragma te da? Mira a ver el diafragma que te da con...
Buenas noches a todos. Buenas noches a todos y bienvenidos. Así es esta oposición con enquisas de mayoría absoluta. No me gustaría a mí caer en la trampa de una enquisa estratosférica para despois despistarnos e a xente se relaxe e que se produza pois un gran disgusto, non só personal, que sería o de menos, senón colectivo. Non podemos deixar a sorte ou as carambolas ou a quedarnos na casa o futuro de Galicia. Non debemos dar nada por feito porque nada está feito. As victorias non se logran nas enquisas. Siempre estás ahí dándonos ánimos y sigues siendo nuestro referente. Gracias por todos tus consejos. Hemos llegado al último día de campaña y creo que es mi obligación dar las gracias. Y quiero dar las gracias a toda la familia del PP coruñés por su trabajo, por su duro trabajo. La verdad que ha sido un trabajo muy intenso. Gracias por ensobrar en la sede durante jornadas maratonianas. Gracias a vosotras. Gracias por haber instalado carpas en todos los barrios y a las presidentas de barrio por movilizar decenas de voluntarios en todos los barrios de Coruña. En todos. Hemos dado 30.000 papeletas una a una, mano a mano. 30.000. Gracias también a los 300 interventores y apoderados que el domingo estaréis a pie de urna para que todo salga bien. Y gracias a todos por haber trabajado y haber pedido el voto a cada uno de los ciudadanos de La Coruña. Quiero también pedir y dar las gracias a los que faltan, a esas personas que no estuvieron con nosotros porque ya no están con nosotros. Hemos tenido que hacer una campaña sobreponiéndonos a la pérdida de alguna de esas personas que son el corazón y el alma del partido. Gente como Cuqui Molina, que siempre ha estado con nosotros, pero siguieron presentes en nuestro corazón y con su espíritu. Y sé que habéis trabajado más que nunca, porque aunque son insustituibles, queríais ganar por ellas. Quiero también, y creo que no solamente, creo que debemos ofrecerles la victoria del domingo a esta gente y también a nuestro primer presidente, al presidente del Sentidiño, a Gerardo Fernández Albor. El domingo 12 se cumplen 2 años de su fallecimiento y ese es el presidente de ese mismo Sentidiño, el Sentidiño que pedimos a los gallegos en la lucha contra el COVID o el Sentidiño que pedimos a la hora de votar. Ese es el Sentidiño que nos inculcó Gerardo Fernández Albor. Quiero también, y no puedo ser de otra forma, dar las gracias al Grupo Municipal. La verdad, con Roberto a la cabeza y con Rosa Gallego, nuestra secretaria general, trabajadora incansable, y a todo el grupo en conjunto y sus colaboradores. Habéis trabajado y os habéis involucrado más incluso que en una campaña municipal. Gracias a todos por vuestro trabajo. En resumen, gracias a todo el equipo y la familia del PP de Coruña por una campaña que yo me atrevo a decir que está a la altura de la mismísima Torre de Hércules. Un campañón. Y esto se va a notar el domingo en las urnas. Gracias, gracias. Permitidme también en estos agradecimientos que le dé las gracias a los 2 presidentes, al presidente Feijóo y al presidente provincial Diego Calvo. Gracias, presidentes, por haberme permitido tener el honor, porque no lo puedo considerar de otra forma, de formar parte, el honor de formar parte de esta candidatura, de esta lista, una lista extraordinaria, de lujo, con 5 conselleiras, Ángeles, Ethel, Fabiola, Rosa, Carmen, todas habéis hecho un gran trabajo durante estos años y es una garantía de experiencia en la gestión. Gracias y enhorabuena por vuestro trabajo, conselleiras. Una lista que digo de lujo, incluye a nuestro secretario general, a Miguel Tellado. Quiero hacer en público también mi felicitación, una gran campaña, Miguel. Gracias por tu trabajo. En nuestra lista
bueno, está Pedro, ha hecho un fantástico programa, ha sido un gran portavoz. Tenemos también a Gonzalo, que ha sido el coordinador de la campaña en Coruña. Gracias, Gonzalo, por un extraordinario trabajo de coordinación de la campaña local. Y podría seguir, dejarme que acabe, podría ir hasta los 25, así uno a uno, 25 y los 4 suplentes. Pero dejadme también que me acuerde de las otras 3 personas que nos acompañan en la lista. Álvaro, donde siempre a los coruñeses, siempre con ese consejo amigo, no solo aconsejando al presidente, sino también al PP de Coruña, o Begoña y Rosalía, que han trabajado muy duro durante esta campaña. Lo que digo, una lista de lujo. Gracias, presidentes, por permitirme el honor de formar parte de ella. Hoy es el último día de campaña, pero no el último día de trabajo. Ya sabéis que siempre que hablo os pido algo de trabajo, y hoy no iba a ser menos. Mañana y el domingo tenemos que seguir animando a la gente que vaya a votar. No se puede pedir el voto, pero sí se puede animar a la gente a que vaya a votar. Y eso es muy importante. Hay que pelear que vaya la gente a votar. Me decía esta semana, un amigo me decía, mira, esto de las elecciones son 2 cosas. Que la gente vaya a votar y que vote por ti. Evidentemente, normalmente peleamos la segunda parte, que la gente vote por nosotros. En esta elección yo creo que es tan importante o más convencer a la gente de que vaya a votar, porque los que vayan a votar estoy absolutamente seguro que saben que hay que votar a Alberto Núñez Feijóo. Tranquilicemos a la gente, porque votar es seguro. Y es más seguro todavía votar a Alberto Núñez Feijóo, porque lo que nos estamos jugando no es un gobierno, no son 4 años de gobierno. Nos estamos jugando el futuro, porque contra esta pandemia no podemos tener inseguridades en el gobierno. Necesitamos un gobierno con experiencia y un gobierno claro. Tenemos el mejor candidato y el mejor proyecto. Por lo tanto, no demos nada por ganado, pero tampoco por perdido. Peleemos hasta el último momento y animemos a la gente a votar, porque si los animamos, votarán por Feijóo. Esto, lo de no dar ni ganado por perdido, lo entendemos muy bien en Coruña. Esto es como el Depor, lo entendemos muy bien. Ni en diciembre estábamos descendidos, ni ahora tenemos el ascenso o la permanencia garantizada. Vamos a pelear, pero hay una cosa que tenemos clara los coruñeses, que el Depor va a ganar y que Feijóo va a ganar también. Frente a un programa que nos preparó Pedro, frente a las ideas, frente a la gestión, lo que tenemos enfrente es gente insultando, gente que lo único que quiere es ir contra Feijóo. Pero esto ya lo habíamos oído. En el 12 oímos lo mismo y renovamos la mayoría absoluta mejorando los escaños. En el 16 volvieron a decir lo mismo y mejoramos la mayoría absoluta también y la volvimos a obtener. Y en el 20 vuelven con la misma cantinela y volveremos a ganar por 4ª vez. Y esto lo vamos a hacer porque los coruñeses también tenemos sentidiño del que hablábamos antes. Y sabemos perfectamente que el único líder comprometido con Coruña es Alberto Núñez Feijóo. Un dato solamente. La Xunta de Feijóo invierte el triple que el Ayuntamiento y más que las 3 administraciones restantes juntas en la ciudad de La Coruña. Estos son datos objetivos de inversión. Pero no solamente en obras, que son muchas y podía estarme aquí toda la noche hablando de obras. Me gustaría destacar 2 cosas. Tenemos aquí a Fabiola. La Xunta invierte en Coruña 12 millones de euros al año en servicios sociales. La gente va al ayuntamiento y cree que las ayudas se las da el ayuntamiento, pero el dinero lo pone la Xunta. 7 millones solo risga al año y 5 millones más en atención a domicilio, en servicios, en ayudas sociales. Este es el compromiso de Alberto Núñez Feijóo con nuestra ciudad. Pero estas inversiones, que ya las ha habido,
Podemos recordar la tercera ronda, la fábrica de tabacos con el edificio sanitario, 3 centros de día, etcétera, etcétera. Tenemos obras también, inversiones en marcha. Inauguraremos en septiembre un colegio nuevo en Novo Mesoiro que ya está acabado. Tenemos una residencia de ancianos en marcha. Tenemos viviendas en el ofimático, un edificio para las entidades sociales en la ronda de Nelle, el edificio Amizar. Son muchas las obras y muchas otras que están comprometidas y que la única garantía que tenemos que se hagan es que siga gobernando Alberto Núñez Feijóo. No os creáis que vamos a tener un hospital de 400 millones si no gobierna Feijóo, porque esta ciudad ha tenido ya ejemplos claros. Recordad el remanso en 4 caminos. Lo dejamos adjudicado y firmado el contrato. Cuando llegaron el multipartito, cuando llegaron los de Podemos, los de Marea, los del Bloque con el PSOE, ¿qué hicieron? Anular el contrato e indemnizar a la empresa para que no ejecutase la obra. 5 años después sigue ahí parado. Os decía, el único compromiso que tenemos es que siga gobernando Alberto Núñez Feijóo o vamos a tener otra vez estas suspensiones de obras y de compromisos. Pero acabo ya. Y no se puede acabar un acto en campaña sin pedir el voto. Se lo decía siempre el presidente Fraga. Y yo os pido el voto para Feijóo porque, sinceramente, creo que se lo merece. Se lo merece y se lo ha ganado con la gestión y con el gobierno de estos últimos 10 años. Ha sido un gobierno eficaz, certero y ha sido un gobierno que ha gestionado bien cuando había y cuando no había medios. Por lo tanto, yo creo que es un voto que se lo ha merecido, pero no solo porque se lo merece. Os pido también casi egoístamente, porque Coruña y Galicia necesita a Feijóo. Lo necesitamos igual que necesitamos su compromiso que ha demostrado estos años con Coruña. Y por eso yo os digo, si Coruña funciona, Galicia avanza. Por eso, Coruña, 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 en Galicia, 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 con Feijóo, Feijóo, Feijóo y por 4ª vez, Feijóo. ¡A votar todos! Gracias. Antes de que o coronavirus viñera a cambiar tantas cousas, a maioría dos cidadáns da Coruña o que querían era que a súa cidade tivera mellores servicios públicos, máis benestar e máis riqueza. Con independencia de que esta pandemia veu a cambiar moitas cousas, o que non cambiou é o compromiso ineludible coa cidade da Coruña. Entre todos, fomos quen de ampliar as plazas de gardería e facer novos centros educativos, ampliar e reformar os que había. Fomos quen de construir e poñer en marcha centros de día de Monte Alto e Irís. Tamén duplicamos o número de prazas de discapacidade, baixamos as tarifas do transporte metropolitano e fixemos un carné para todos os mozos de menos de 21 anos para que non paguen ese transporte metropolitano. Fixemos as obras fundamentais para a mobilidade da cidade. Cofinanciamos a terceira rolda, tamén cofinanciamos o túnel do Parrote. En este momento estamos construindo a vía Ártabra e mellorando os accesos ao polígono de Sabón. Rehabilitamos un edificio singular, a fábrica de tabacos, que é hoxe un novo edificio xudicial, e empezamos a rehabilitar a cidade bella. Saneamos a ría do Burgo, máis de 100 millóns de euros investimos nesa ría do Burgo. Pero temos un proxecto singular, que é un novo hospital público da Coruña. É certo que melloramos o hospital existente, mellorando os quirófanos, as urxencias, a central de esterilización, pero non é suficiente. Queremos facer un novo hospital público e xa empezamos co primeiro edificio, pero ese novo hospital público será un antes e un despois para un dos hospitales máis importantes de España. En definitiva, queremos seguir construindo a cidade da Coruña e queremos seguir construindo xuntos, e por iso vos pido o voso apoio para seguir traballando por Coruña xuntos. Muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por estar aquí hoy, por el apoyo, por el cariño, por los ánimos que nos habéis dado durante toda la campaña. El día de la presentación llovía. Hemos estado en algún mitin donde hacía un frío que casi nos quedamos allí congelados. Y hemos estado en otros mítines a 35 grados muriéndonos de calor como esta misma semana. Hemos echado de menos los abrazos,
esa bracina que decía siempre Negreira que era tan importante. Pero durante toda la campaña lo que nunca nos hemos sentido ha sido solos, porque siempre os sentimos ahí. Muchísimas gracias por ser como sois. A todos los que habéis acudido a nuestros actos, a todos los que nos habéis dado ánimo durante esta campaña tan distinta. Y es verdad que estamos ya en el último día de la campaña, cerrando esa campaña distinta y esa campaña, yo creo que de las más importantes. Distinta porque la anticipación, la prudencia, ese sentidiño han marcado todas las decisiones de nuestro partido y de nuestro gobierno. Hemos suspendido la romería do Pino. Queríamos estar allí todos. Ya teníamos pagadas las entradas y hechos todos los encargos. Pero el presi decía que por sentidiño, por prudencia, era mejor aplazarla para otro momento. Como gobierno también nos hemos anticipado desde el primer momento. Por eso fuimos la primera comunidad en salir del estado de alerta y por eso fuimos un ejemplo para toda España. Pero hay cosas que no cambian, a pesar de esta campaña diferente. Hay cosas que no cambian porque todos los partidos que se presentan en contra del Partido Popular se presentan con un único objetivo: que el domingo nos falte un voto para el escaño número 38. Ese es el único objetivo que tienen todos y cada uno de los partidos que presentan. Algunos llevan años intentándolo. Lo consiguieron en el año 2005 y el resultado fue tan desastroso que ahora llevan 11 años en la oposición. Y otros, los más nuevos o los últimos en llegar, ocultan a sus votantes que votarles a ellos aumenta las posibilidades de tener un gobierno nacionalista, de izquierda o populista. Hay más cosas que no cambian, como que todo el resto de candidatos que se presentan a estas elecciones nunca han gestionado un euro público. Y la experiencia sigue siendo importante, siempre lo ha sido. Saber lo que va a pasar y, en consecuencia, saber qué es lo que hay que hacer es fundamental en la vida. Es fundamental en un gobierno y en una situación como la que hemos estado viviendo estos meses es más importante que nunca. La anticipación de una semana es la diferencia entre el día y la noche. De varios días es importantísima, pero incluso de un día es importante esa capacidad para adelantarse un día. Con nuestro presidente hemos superado una crisis económica y hemos sido un ejemplo durante toda esta pandemia para toda España. Y la campaña es importante porque hemos pasado 3 meses en casa. Hemos estado muchas semanas angustiados en nuestras casas, simplemente comunicándonos muchos por teléfono. Más de 600 gallegos ya no están entre nosotros. Y quiero aprovechar para darles un abrazo muy fuerte a todas las familias que han perdido algún ser querido en una situación tan dura como la que nos ha tocado vivir. Y en este momento hemos puesto a prueba nuestro sistema sanitario. No contábamos con ello. Es la prueba más dura a la que se ha sometido el sistema sanitario en todo el mundo, no solo en Galicia, en todo el mundo. Y yo quiero darle, en primer lugar, las gracias a todos los trabajadores, a todos los sanitarios que han hecho posible salvar tantas vidas y sentirnos tan orgullosos. Pero también le quiero dar las gracias a una persona que ha sido especialmente importante. Quiero darte las gracias a ti, presidente, por todo el trabajo que has hecho por la sanidad gallega. Quiero darte las gracias porque durante muchos años hemos escuchado críticas injustas y gracias a tu trabajo, a tus inversiones, hoy hemos sido un ejemplo para toda España. Muchas gracias. Nunca será recompensado todo ese esfuerzo, pero los dichos del pueblo son siempre muy válidos. Y hay uno que dice que antes se coge a un mentiroso que a un cojo. Y aunque no lo buscamos porque no era nuestro objetivo, ha quedado claro que nuestra sanidad es de las mejores del mundo. Da igual, porque estamos en el último día, da igual lo que hagan o lo que intenten hoy durante todo el día. Da igual que quieran reventarnos los actos. Da igual que esta noche o esta tarde y mañana las redes inunden de bulos. Lo van a hacer. No tengáis ninguna duda de que se van a inventar todo tipo de cosas. Van a inventarse brotes que no existen, porque son capaces de jugar con la salud de los gallegos. Da igual que pidan que no se vote en A Mariña para asustar a los gallegos. Da igual que llamen por teléfono para pedir que no se vote a Feijóo. Da igual, ¿y sabéis por qué da igual?
porque los gallegos son más listos que algunos dirigentes políticos. Y les hemos cogido la matrícula. Sabemos cómo son, sabemos que no saben competir en igualdad de condiciones y que son capaces de inventar cualquier cosa para que el PP no siga gobernando. Les hemos cogido la matrícula en muchas cosas. También para los trabajadores que hace un rato nos acompañaban. Porque hace año y medio, casi 2 años, en Coruña, en un mitin, el señor Sánchez decía y prometía y aseguraba que había un estatuto para las empresas electrointensivas. Un año más tarde, después de no cumplir, decían que con la venta de Alcoa Coruña a una empresa estaba solucionado el problema. Por cierto, nosotros dijimos que era una solución temporal, que eso no venía a solucionar los problemas de fondo de este sector. Y había alguna que decía, antes de ser ministra, que el problema era del precio de la energía y le exigía al Gobierno del Estado soluciones. Después de llegar al Gobierno del Estado, lo único que hace es hablar de otras cosas. Hemos sufrido durante 2 años el mayor ataque a la industria electrointensiva. Ni el PSOE, ni el Bloque, ni Podemos han defendido a Galicia. Han mirado hacia otro lado. No entendemos por qué en Meirama, en Endesas, Pontes, en Navantia, en Ence, en electrointensivas, en todas las empresas que están asentadas en el litoral. No entiende nadie por qué estos partidos políticos han mirado para otro sitio y nunca durante este tiempo han defendido a Galicia. Esto no es lo que quieren los gallegos. Los gallegos buscan otra cosa. No se puede engañar a todos los gallegos todo el tiempo. Pero tampoco demos las cosas por hecho. Como decía Martín, las urnas hoy están vacías. Si el domingo no entra el voto, no hay nada que hacer. Solo son, como decía el presidente estos días, 15 minutos por 4 años. Y yo os pido que el próximo domingo vayamos a votar. Que el próximo domingo quiero que sepa todo el mundo que puede ir a votar tranquilo. Quiero que sepa todo el mundo que hay que votar con sentidiño. Quiero que sepa todo el mundo y quiero pedirles que vayan a votar el próximo domingo por Alberto Núñez Feijóo. Eso es lo que tenemos que hacer en lo que queda del día. Y finalizo. Presidente, eres padre de un pequeño coruñés. Eso también, eso también. El tiempo, lo decías el otro día, el tiempo que le has quitado a tu hijo se lo has dado a Galicia. Y seguro que de lo que más orgulloso te sientes es de ese pequeño coruñés. Como te llevo ventaja en esto, quiero que sepas que el tiempo no lo cura, sino que se va agrandando. Vas a sentir cada vez más orgullo por él. Y yo quiero que sepas que ese orgullo que tú sientes por tu hijo es el orgullo que sentimos todos los que estamos aquí. Mucha más gente que hoy te ha acompañado en esa ruta por las 7 ciudades. Toda la gente que durante esta campaña te ha acompañado en los mítines. Para nosotros es un orgullo, ha sido un orgullo que estuvieras al frente de la Xunta de Galicia en el peor momento, en el momento en el que todos temimos por nuestra salud y cuando te escuchábamos nos tranquilizabas, cuando te escuchábamos nos dabas un ejemplo, pero no solo a los del PP, a todos los gallegos y a toda España. Yo estoy seguro que no te vamos a defraudar los gallegos el próximo domingo, presidente, y te vas a sentir igual de orgulloso que lo has hecho siempre de Galicia. Ir a votar el próximo domingo por Galicia, por Galicia, por Galicia y por Feijóo. Muchas gracias. A política ten que ser servizo. E aquí non necesitamos salvadores. O que precisamos son servidores. Sigue vixente a defensa da nosa liberdade. Sigue vixente o bilingüismo cordial que practicamos en Galicia. A trabajar por Galicia, que es lo mismo que trabajar por el conjunto de España. La unidad, la lealtad y la coordinación de Galicia con el Gobierno de España está absolutamente garantizada.
Hoxe, 11 anos despois, podemos decir que Galicia é mellor e é máis estable. Teño máis forza do que tiña o 1 de marzo do ano 2009. Os galegos imos dar un paso cara adiante de entrar na última fase que o goberno sinalou durante todo estes semanas longas, meses xa de estado de alarma. Que a ningún ciudadano le quepa duda de que todos estamos al 100% de nuestra capacidad. Galicia é, hoxe por hoxe, a comunidade autónoma coa menor taxa de novos contagios de España. E algún día estou convencido que poderemos deixar de dar o parte diario dos pacientes e dos falecidos, cousa que me corresponde como presidente da Xunta. E lle podo asegurar que é a peor experiencia que un pode ter. Poden todos vostedes ter a seguridade de que non vamos a dar unha vida humana por perdida. Síntome orgulloso de ser galego. Síntome orgulloso de estar a disposición dos galegos e síntome orgulloso de presidir o goberno da comunidade autónoma. Non nos relaxemos, senón que nos sigamos cuidando, porque o futuro de Galicia depende de nós. Queridos amigos, no descubro nada si os digo que soy Alberto Núñez Feijóo y los gallegos saben lo que pueden esperar de mí. Galicia, Galicia, Galicia y por cuarta vez, ¡Galicia! Muchas gracias. Es un honor estar aquí en el Parque de Santa Margarita, en esta ciudad tan hermosa. Quiero agradeceros vuestro ánimo, vuestro apoyo, vuestro compromiso y vuestro amor a Galicia. Queridos amigos, antes de que se me olvide, quiero decir también que soy perfectamente consciente de que esos trabajadores que estaban ahí arriba, el Gobierno de España les ha engañado. Y como soy consciente de que cualquier problema que haya en Galicia es un problema que a mí me tiene que comprometer, y considerando que han sido trabajadores que han venido aquí a manifestar su desánimo, porque están a punto de perder su trabajo por un engaño, y lo digo claramente, del Partido Socialista y de Podemos, quiero decirles que no me olvido de ellos, y quiero decirles que la próxima semana les recibiré como presidente de la Xunta en Santiago, porque es mi obligación. Ellos han cumplido y yo cumpliré también. Amigos, decía Martín, arquitecto y constructor de acuerdos políticos, y también de un gran partido, que es el Partido Local de Coruña, en representación de toda la corporación, de una corporación que por poco, pero que ganó las elecciones municipales en Coruña, que eso es importante. Decía que lo más importante que podía ocurrir en las próximas semanas es que el Depor se salvase y que ganase Feijóo. Yo no sé si estamos todos de acuerdo en que esto tiene que ocurrir así, por este orden. Pero no importa, las dos cosas son importantes y el orden de las dos no altera el producto. Por tanto, yo también quiero que el Depor haga una buena liga y que gane Galicia. Gracias, Diego. Muchas gracias. Queridas conselleiras, compañeros de gobierno, querido portavoz del grupo, diputados y diputadas y, sobre todo, muchas gracias, Coruña.
Estamos ya acabando esta campaña, una campaña diferente. Una campaña diferente y todo lo que hace diferente son razones para ir a votar con más intensidad el domingo. Si en el año 2016 había razones para desbloquear la gobernabilidad de España de aquel no es no del actual presidente del Gobierno, que nos hizo repetir las elecciones del año 15 otra vez en el 16 y seguía diciendo que no es no, hasta que en Galicia sacamos una mayoría contundente. Digo que si en el 16 había razones para ir a votar, os puedo asegurar que ahora hay más. Tenemos que garantizar una gestión con experiencia y con resultados ante las incertidumbres sanitarias que vuestra mascarilla acredita. Tenemos que garantizar la estabilidad de nuestro país ante las incertidumbres económicas y sociales que muchas familias, muchos autónomos, muchas microempresas, muchos trabajadores ya lo están notando cada mes. Tenemos que garantizar la unidad de Galicia frente a la fragmentación política que ya lamentablemente estamos notando en el conjunto de la nación española. Tenemos que garantizar una Xunta que tenga capacidad para gobernar, pero no para estar en el gobierno, sino para gobernar, que son cosas bien distintas. Y por todo eso, queridos amigos, y para todo eso solo hay una manera, que es ir a votar el domingo. Si hay 4 años Galicia prefirió la estabilidad a un multipartito, ahora, más que entonces, Galicia necesita más estabilidad, porque frente al multipartito de hace 4 años, ahora el multipartito ha crecido, se ha desarrollado y son nada más y nada menos que 10 partidos que conforman ese multipartito. Si hay 4 años confiasteis en nosotros, ahora es más necesario que nunca seguir confiando y, por tanto, que votemos el domingo. Si hay 4 años preferisteis otra opción, sabéis que 4 años después no hemos defraudado. No nos hemos dedicado a crear problemas, sino a intentar buscar soluciones. No nos hemos intentado a fragmentar y a dividir la sociedad, sino a que pudiésemos llegar al final de la legislatura como un pueblo libre, que cada uno piensa y tiene la sensibilidad distinta, pero no hemos fragmentado desde el gobierno a la sociedad, como han hecho en otras comunidades autónomas. Queridos amigos, si vais a acudir a las urnas por primera vez, le quiero decir a todos ellos que podéis confiar en el futuro de Galicia, con independencia de la papeleta que vayáis a escoger. Y si preferís otra opción distinta al Partido de Galicia, también os puedo garantizar que si llegamos al gobierno, gobernaremos para vosotros. Porque nosotros no estamos en el gobierno para gobernar para unos y en contra de otros. Nuestro objetivo es gobernar para la mayoría, porque lo que perseguimos es que la mayoría esté en el gobierno. Yo no quiero una Galicia partida o repartida entre bloques de partidos, como está ocurriendo en España. Yo quiero ser presidente de una Galicia de una pieza, una Galicia sólida, una Galicia entera, una Galicia que no se parte, ni se reparte, ni se subasta. Yo no quiero una Galicia en la que comience el lunes después de las elecciones una subasta, para ver quién pega más codazos para quedarse con una consejería o con media, cómo se reparten las direcciones y cómo se reparte el gobierno. Yo quiero una Galicia junta para estar todos juntos, navegando en este mar dificilísimo que nos vamos a encontrar y que ya está alarmando no solamente nuestra salud, sino nuestro futuro. Yo no quiero una Galicia en la que los intereses pequeños estén por encima de los grandes intereses. Yo no quiero una Galicia en que los intereses de las distintas parroquias, de los políticos que no son capaces de unirse, ni siquiera en la oposición, esté por encima de los ciudadanos que se unen en torno a los intereses generales. Yo no quiero una Galicia que se olvide de las prioridades. La prioridad es la salud, la prioridad es el empleo, la prioridad es la libertad, el bienestar y el progreso. Y eso es lo que inspira nuestro programa electoral. Pero no un programa que hacemos para después archivar en el cajón porque no sabemos cuál de los problemas de los 10 partidos del multipartito se va a aplicar. No, es un programa que se puede aplicar desde el día siguiente de las elecciones. Y para eso hemos hecho ese programa.
Es un programa de gobierno. No es un programa para enseñar, es un programa para cumplir. No es un programa para romper, es un programa para que esté 4 años en el despacho del presidente de la comunidad autónoma. Su contrato con Galicia. Amigos, defendemos el entendimiento y no el enfrentamiento. Defendemos la moderación y no las posturas intransigentes, ni las posturas sectarias, ni las posturas de la división, y mucho menos el postureo. Queridos amigos, defendemos la unidad porque no nos interesa la división. No queremos que España se rompa en bloques. No queremos que las comunidades que conforman la nación no se entiendan entre sí, que las familias no se hablen entre sí por razones políticas, que la gente no pueda entenderse en el trabajo porque la política les divide. Nosotros no hemos venido a crear problemas, sino a intentar buscar soluciones. Yo no me presento para derrotar a nadie. Y no me presento para derrotar a nadie porque ya me llegan las veces que he ganado gracias a los gallegos. Y por tanto me presento para que Galicia gane, no para derrotar a nadie. No es ese el objetivo. Y por eso pido, y lo pido humildemente, pero me sale del corazón, yo pido que en Galicia también gane la democracia. Sobre aquellos que están asustando a la gente, sobre aquellos que le están diciendo a la gente que no acudan a votar, les pido a todos los gallegos, tomad el protagonismo del domingo, no dejéis que Galicia pierda el rumbo. Vuestro futuro es vuestro voto, ejercer vuestro voto para ganar vuestro futuro. Votad libremente, eso es la democracia, votar. Y aquellos que no quieren que votemos, no quieren vuestra democracia. Estos años de crisis, de vacas flacas, estos años de no saber cómo se llegaba a fin de mes, estos años de dificultades, esta crisis que nos dejó el gobierno socialista de Zapatero, que la hemos remontado y la hemos ganado. Durante toda esta crisis, Galicia ha dado un recital de superación al conjunto de España. Muy bien. Y estos meses de pandemia ha vuelto a dar Galicia una lección de responsabilidad. Una lección de responsabilidad y de solidaridad. Mirad, durante una década se nos ha venido diciendo que nosotros no confiábamos en la sanidad, que la estábamos abandonando. En fin, que a nosotros no nos interesaba la sanidad. Y resulta que cuando viene un test de estrés, cuando todos los servicios sanitarios se ponen a prueba, cuando tenemos que demostrar nuestra capacidad sanitaria, cuando el virus no distingue de ideologías ni de colores de gobierno, ni distingue entre presidentes autonómicos de un partido o de otro, cuando teníamos que demostrar realmente si estábamos preparados para la pandemia, queridos amigos, los profesionales sanitarios, los médicos, la enfermería, el personal auxiliar, los técnicos, todo el personal de los servicios sanitarios y de los servicios sociales han dado una lección a todos aquellos que decían que no protegíamos la sanidad. Tenemos el mejor servicio sanitario, de los mejores de España y, añado, de los mejores de Europa. No lo digo yo, lo han dicho los resultados de la pandemia. Y ahora nos ponen ante otra encrucijada. Mirad, Galicia ha dado lecciones de superar la crisis. Galicia ha dado lecciones de superar la pandemia. Y yo le pido a Galicia, a esta tierra a la que nos cuesta tanto y a la que le niegan el pan y la sal, que Galicia dé una lección de democracia. Que dé una lección de democracia ante todos aquellos que le están metiendo miedo a la gente para ir a votar. Amigos, hay algunos políticos por ahí que están intentando que no vayamos a votar. Ah, muy bien. Y el domingo, esos políticos que le dicen a los gallegos que no vayan a votar, ¿van a ir a votar ellos o no? Quizás es que quieran votar ellos para que no voten los demás. Probablemente. Queridos amigos, vengo de Lugo,
una tierra milenaria. Estuve al lado de la muralla de Lugo, una de las murallas más bonitas de Occidente. Tenemos un conjunto de personas contagiadas en la Mariña Lucense, 184. ¿Sabéis cuántas personas de la Mariña Lucense han ido a votar en las elecciones autonómicas del 2016? 55.000. ¿Creéis que con 184 personas, de las cuales 2 están en los hospitales, hoy se han dado 3 altas hospitalarias, quedan 2 en los hospitales y el resto en su casa? ¿Creéis que a los 5.000 ciudadanos de la Mariña le vamos a prohibir ir a votar cuando resulta que están los bares abiertos, las cafeterías abiertas, los restaurantes abiertos, las tiendas abiertas y no se puede ir a votar a un colegio electoral? Vengo a defender la democracia en Lugo, en la Mariña y en Galicia. Y por eso pido que se vote, cada uno al que quiera, pero que se vote. Que se vote, no le falten el respeto a los ciudadanos, que no se lo falten. Queridos amigos, creo que el futuro nos necesita a todos. Y por eso todos aquellos que están intentando que no vayan a votar, se confunden. Ya han cambiado de estrategia, ¿eh? Esta tarde ya han dicho que hay que ir a votar. ¿Hay que ir a votar? Coño, es que nos han pillado. La Junta Electoral Central de Galicia ha dicho que hay que votar. La Junta Electoral del Estado ha dicho que hay que ir a votar. Los médicos han dicho que hay que ir a votar. Hoy los médicos han tomado la decisión de los 14 ayuntamientos de la Mariña, 7, volvemos otra vez a la normalidad y a la movilidad completa. 6 se pueden comunicar entre sí. El foco lo hemos detectado en uno de ellos y a ese le hemos pedido que sea, y lo es, razonable y responsable y que nos ayude en ese ayuntamiento a seguir curando a la gente, que es nuestro objetivo, curar a la gente. Por tanto, queridos amigos, ahora estos que decían que no iban a votar y que irán a votar, quiero decirles que también les necesitamos. Y les necesitamos para diseñar el futuro en el que todos estamos implicados. Porque creo que la grandeza de esta tierra y la grandeza de un gobierno democrático de todos es intentar con gentes que piensan distinto a nosotros construir y mejorar las cosas. Por eso, queridos amigos, por eso creo en la democracia y por eso sería incapaz de gobernar Galicia después de perder unas elecciones. Y por eso sería incapaz de tomar posesión como presidente de Galicia si una fuerza política y un candidato de otro partido político tiene más votos que nosotros, más votos que yo. Y por eso me he comprometido y reitero otra vez, por 4ª vez, jamás asumiré la presidencia de Galicia si pierdo las elecciones. Y por eso pido que aquellos que quieren que gobierne el que gane, que nos vaya a votar, para que en Galicia haya un presidente que haya ganado las elecciones y no que las haya perdido. Amigos, no sé si vamos a ganar o a perder. Eso lo veremos el domingo. Bueno, muchas gracias. Bueno, voy a modificar la frase. Aún sabiendo que lo más probable es que vayamos a ganar, todavía nos queda el último esfuerzo para ganar de forma contundente y sacar una mayoría suficiente para gobernar 4 años con estabilidad. Lo que os puedo asegurar es que si Galicia nos vuelve a dar su confianza, vamos a trabajar con argumentos, sin insultos. Vamos a trabajar gestionando los intereses generales y no debiéndonos a ningún interés particular. Vamos a trabajar cumpliendo nuestro deber, haciendo nuestras tareas
y volviendo a dejar Galicia en el año 24, superada la etapa del COVID, volviendo otra vez a crecer, volviendo a crear empleo, volviendo a exportar y volviendo a tener una de las mejores sanidades públicas de Europa y una de las educaciones más accesibles, más educativas y con el futuro mejor para nuestros jóvenes. Eso es lo que vamos a hacer entre todos los gallegos que quieren a Galicia. Amigos, vou rematando. Mirade o importante nunha campaña electoral de un partido democrático como noso que naceu en Galicia e dende Galicia para toda España. O importante é saber moi ben que unha campaña electoral se ten que dedicar a concretar as propostas, os programas. Cando un candidato á presidencia da Xunta se dedica o 75% do mitin a descalificar a outros, non entendeu nada. Mira, os galegos, cando non temos nada hai que falar, falemos tertulias e cotilleos, e entón aí, bueno, criticamos de vez en cuando algún. Pero cando nos xogamos cousas importantes, tomamos decisións importantes. E por iso nesta campaña o Partido Popular de Galicia non fixo nada para convertila nunha batalla de un contra outro, unha batalla de descualificacións ou descalificacións. E por iso a nosa campaña non nos separa dos demais, senón que nos une. Nos vimos aquí para unir a Galicia. E por iso, hoxe veño a Coruña a pedir un voto, a pedir o voto. Veño a Coruña como viña no ano 2009 a pedir un voto. Pido voto dende o respeto á liberdade de todos os coruñeses a votar a quen lles pete. Pido un voto porque temos a seguridade de que non atoparedes un equipo máis sólido, máis cohesionado e con máis experiencia de goberno. Temos máis experiencia de goberno que o que está na Moncloa. Levamos máis tempo solventando problemas que o goberno central. Temos máis experiencia de goberno que ningún outro goberno de ningunha comunidade autónoma, porque levamos traballando máis tempo polos intereses xerais. Eu pido tamén o voto sabendo que non todos os galegos estarán contentos se gañamos as eleccións. Pero lle podo asegurar a aqueles galegos que non estarán contentos o mellor o domingo pola noite que gobernaremos para eles. Que vamos a xestionar con seriedade e con responsabilidade. E se temos a victoria coa humildade dos gañadores. A nosa victoria non vai contra ninguén. Mais aló dos sentimentos, dos pensamentos, dos partidos, dos logotipos, das siglas, dos colores dos partidos, para nós está esta terra. E esta terra necesita saúde, como necesitamos todos. Esta terra necesita benestar e necesita progreso. Eu pido un voto para construir, non para destruir. Eu pido un voto para unir, non para separar. Eu pido un voto para sumar, nunca para restar. Eu pido un voto a todos os que estades aquí, a todos que preferides a tolerancia e o respeto, a intransixencia e o fanatismo. Eu pido un voto aos maiores, sí, a esos maiores os que lle debemos todo, empezando pola vida e pola educación, a esos maiores que nunca pediron nada e sempre dan, a esos maiores que siguen sendo o faro das nosas decisións no goberno. E lle pido voto a esos maiores para que vayan a decidir, non como consecuencia do que fixeron no pasado, que tamén, senón porque o seguimos necesitando para o presente e o seguimos necesitando para o futuro. Galicia é unha terra onde se cuida os maiores e non se dá unha vida por perdida, nunca. Eu pido voto en nome dos nosos pais e dos nosos avós que se sacrificaron para que esteamos hoxe aquí, disfrutando unha atmósfera de liberdade, unha atmósfera de benestar, sabendo que calquera cousa que nos pase os centros de saúde, os puntos de atención continuada e os hospitales están abertos, sin pedir tarxeta, nin pedir conta corriente. Eu pido un voto para esos maiores que foron quen de conseguir ter as universidades máis accesibles de España, ter un sistema educativo que, de acordo cos informes de calidade, os informes PISA, acreditan que somos unha comunidade autónoma con un sistema educativo por riba da media de España, pero tamén por riba da media dos países da Unión Europea e por riba da media de toda a OCDE.
a esos mestres, a esos docentes, lle debemos a educación dos nosos fillos. Eu pido un voto, queridos amigos, porque os mozos que son o futuro de Galicia, os mozos que fomos todos e os mozos que estades aquí, vades a ser os que collan o relevo da nosa xeración. E por iso a esos mozos lle pido voto, para que nos den forzas para seguir traballando con eles e por eles. Eu pido voto para todos os que valoran a experiencia na vida. Mirade, nesta política líquida, nesta política de tuit, nesta política gaseosa na que vivimos, parece que a experiencia é algo que hai que rexeitar. Parece que cando un ten experiencia o que ten que facer é deixar de traballar. E os que non teñen experiencia parece ser que son os que teñen que tomar as decisións nos momentos máis difíciles. Eu, dende logo, se algunha vez me sinto con un problema de saúde gravísimo, pídovos que non me levedes nunca a un médico que non teña ningunha experiencia. Pídovos que me levedes ao Hospital da Coruña e que me levedes a este hospital porque todos os médicos teñen experiencia. Eu pido voto polo emprego, porque sei o que é sufrir o desemprego. Eu pido voto pola recuperación económica polos servicios públicos. Eu pido voto durante todo este tempo, sin preguntar a nadie a quen votou nas veces anteriores, porque o que importa é o que podamos construir a partir de mañá. Eu por eso veño a pedir o voso voto, coa mesma humildade que o pedín a primeira vez que me presentei como candidato á presidencia da Comunidade Autónoma. Hai xente que se cree que polo feito de ser presidente durante 12 anos resulta que lle fai un favor aos demais se se volve a presentar. Hai xente que se cree que un presidente non ten que pedir o voto. O contrario, hai que ofrecerlo. Mirade, esta xente que vive na soberbia, esta xente que se cree que é presidente por concurso-oposición, esta xente que se cree que ten unha plaza gañada de presidente da Xunta vitalicia, non entende a política. Un político non é nada se a xente non o vota. Un político non ten ningún caudal político se a xente non confía nel. Un político deixa de existir no minuto seguinte onde perde a confianza dos demais. E por iso veño a pedir humildemente este voto, que me fará máis ilusión, si cabe, que ningún outro. Queridos amigos, hemos cumplido estos 4 años y estamos intentando cumplir este día. Este día, el último de la campaña electoral, recorremos las 7 ciudades gallegas, como tiene que ser. Toñito, estoy a favor, hombre. Toñito y yo mantenemos una relación política desde hace 12 años continuados. No, hay que aclararlo todo, pero es de Carballo. Es de Carballo. Y de Orense tamén. Este é de donde quere, polo que vexo. Teño que decir que un día salíamos de un parking de Betanzos, parking subterráneo que hai ali na plaza, salíamos de deixar o coche subindo polas escaleiras e me atopo a Toñito. E dixen, Toñito, que non hai meeting, que non estamos en campaña electoral. Oye, que estou traballando, que teño o meu posto aquí no mercado en Betanzos. Estou recollendo porque acabo de estar todo o sábado traballando aquí. Queridos amigos, ese é un militante do Partido Popular de Galicia. Ese é un militante do Partido Popular de Galicia. Así son os militantes do Partido Popular de Galicia. Os traballadores, os mariñeiros, as mariscadoras, os camioneiros. Esos son os militantes do Partido Popular de Galicia. Amigos todos, digo que
Estuvemos en Santiago primeiro, despois fomos a Pontevedra, estuvemos en Vigo, pasamos a Ourense, subimos a Lugo, baixamos a Coruña e agora nos vamos a Ferrol. Eso dá suerte. Non se pode romper as tradicións. A Vilalba estuvemos, pero non hoxe. Pois como non vamos a ir a Vilalba? A terra do presidente Fraga. Digo que sempre que producimos boas eleccións é cando o Deportivo está a piques e ten dificultades. Se volve a cumplir. Tamén, sempre que ganamos as eleccións, no mitin central veñen, ao final, un matrimonio de Cataluña. Non sei cantos kilómetros tuveron que facer, pero están aquí. Xente de Cataluña. Un matrimonio de Cataluña, amigos incondicionales do Partido Popular, amigos incondicionales de Galicia, e nós, con vos queremos decir que nós tamén somos cataláns porque somos españoles. Gracias por venir. Nos dais suerte. Nos dais suerte. Y también digo que siempre que ganamos las elecciones, vamos a ver si en este caso también se cumple, en el mitin de Coruña está un político de raza, de verdad. Un político de la cabeza a los pies, un político que le ha dedicado su vida al Partido Popular, un político con el que he aprendido yo muchas cosas. Probablemente si he sido útil en la pandemia se deba a todo lo que he aprendido gestionando sanidad pública en Galicia y sanidad pública en España con el ministro José Manuel Romero. Bueno, queridos amigos, todo está cumplido. Solo falta una pequeña cosa. Hay gentes que se creen que el trabajo político finaliza ahora, porque es el mitin de cierre. No, se equivocan. El trabajo, la última milla, el último metro, empieza ahora. Nuestro trabajo acabará a las 8 de la tarde del domingo. Los interventores, los apoderados del Partido Popular tendrán trabajo hasta que se escrute todas y cada una de las papeletas que salgan de las urnas. Por tanto, queridos amigos, las cosas no acaban ahora. Ahora ha acabado el grueso de la campaña, pero ahora queda el último tramo. Y a ese último tramo os invito. Os invito para que los que vayáis a las mesas, id todos los que podáis. Aquellos interventores y apoderados que nunca nos han fallado durante la campaña electoral, a todos ellos os pido que sigáis trabajando con la misma ilusión que lo habéis venido haciendo durante la campaña electoral. Y yo me despido de Coruña, a pesar de que esta noche, por supuesto, vendré a dormir a Coruña. Pero me despido de todos vosotros, no con un adiós, sino con un hasta pronto. Amigos, vayamos a votar, vayamos a por la victoria de Galicia y vayamos todos juntos por Galicia, por Galicia, por Galicia y por cuarta vez por Galicia. ¡Ánimo! Adiante y a votar. Vamos adiante. Muchas gracias.